7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Veamos, Xbox, ¿qué nos tienes preparado en este primer directo del año 2024? Por favor, que comience con Indiana Jones, que tengo muchas ganas. Ojito. Esperemos que haya sorpresas. Como sabrán, los directos de Xbox es donde vienen los desarrolladores a explicaros un poco más sobre los juegos que tienen en desarrollo. Está Machine Games. Están los desarrolladores también de Xenosaga Hellblade 2. 4 estudios, ojito. Ninja Story, si no estoy mal. Vale. Está en subtitulado en español, ¿verdad? Sí, tiene subtítulos en español. Perfecto. ¿AAB? ¿What the fuck? ¿Por qué está en AAB? No entiendo. España Latinoamérica. Yes. Nice. Como tal, no es un directo. O sea, no es un video que está grabado. Bueno, no es un directo como tal. El video sí es un directo, pero es un video ya grabado. Así que. Y editado, ¿no? Un Developer Direct de Ninja Theory, Machine Games, Obsidian Entertainment y Obsidian. Primero vamos con Obsidian. Me imagino que Indiana Jones va a ser al final, ¿verdad? Obsidian Entertainment nos habla sobre... no recuerdo cuál era su... El juego que están desarrollando, tío. Ojito. Nuestro próximo RPG, About. La verdad, no... El RPG no es mi juego tan fuerte. Me va y me viene, así que el juego se ve interesante para los que les gustan el RPG. No se niega a eso. Ojito. No es indiferente. O sea, nos está diciendo que todo lo que hemos visto hasta ahora de los otros RPGs de Xbox o de otros estudios, pues es casi lo mismo. Me imagino que debe tener algo diferenciador, ¿no? Vale. Parece un Far Cry con monstruos. Director del juego, Gabriel. Our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap las armas, hechizos y puntería hasta combate cuerpo a cuerpo. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemies. Por cierto, ¿cuánto dura este direct? ¿Media hora tal vez? ¿30 minutos? No creo que sea más de una hora. Ni a la hora creo que llegue. Sería mucho. Powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. Es la primera vez que se muestra un gameplay como tal, creo yo. Pero sí se ha mostrado hace último, se ha mostrado un tráiler cinemático, se podría decir, con un poquito de gameplay, pero nada como esto, ¿no? It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize. Me estoy dando cuenta que son los mismos monstruos, solo que diferente evolución. To help with the different encounters you will face, con diferentes armaduras. Vale, vamos a manejar un arco, una pistola, espada. Dual wield pistols and control the encounter mid-range, or even dual wield wands to feel like a gunslinging mage. You can use your enchanted wand to freeze enemies and then use your offhand weapons power attack to shatter. Vale, no es nada innovador, parece un God of War también. To keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Consecuencias, ojito.
Nuestras decisiones sí afectan al juego. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Vale, aquí podemos ver un poco cómo hablamos con los NPCs del juego. Vamos a tener la parte de subtítulos abajo. Here, take my badge. La forma en cómo vocalizan se ve bien. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. Me encanta que cuando nos explican de fondo se ve cómo están trabajando en el juego. I was so surprised and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui... Vale, no entiendo nada porque no sé, todavía no está disponible para ver la historia ni nada, por así decirlo. Pronto puedes entregar las placas y dejarlo volver a casa. Vale, las decisiones sí afectan. No sabemos a qué tanta profundidad. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Third Born. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide... No he jugado tantos RPGs para confirmar de que se siente de esa manera, o sea, diferente a los demás. Pero para él, nunca he visto tipo un mundo así que sí. Es un mundo raro y al parecer único. The Living Lands is a continent of The Living Lands es el mundo que rodea el juego. No creo que sea muy rápido para que nos den una beta, ¿no? Tampoco tenemos fecha, creo que sí tenemos fecha de lanzamiento. Pero sí o sí sale este 2024, junto con los otros. Indiana Jones está por verse, ¿eh? Yo creo que 2025 sería una buena fecha para que salga. Pero este año sí o sí Xbox tiene que sacar exclusivos. Senua Saga Hellblade 2 está en uno de ellos. No sé si me estoy olvidando de algo más. Si sale este año Indiana Jones sería increíble. La verdad Xbox el año pasado, en 2023, fue un año muy doloroso. Casi la mayoría de sus juegos, bueno, que yo conozca, dos. Tanto el juego de vampiros, no recuerdo cómo se llamaba. Ven que cuando un juego ni siquiera te sabes el nombre, es porque es tan olvidado. Ha sido malo. Y bueno, no se aprovechó mucho el Starfield, que si bien es un buen juego, no lo he jugado desde mi punto de vista, pero para muchos... Ojito, Fall 2024, invierno creo que es, ¿no? Fall, invierno 2024. Para Xbox Series, XS, PC y Game Pass. Nice. Obsidian ya nos dio lo suyo. Ahora vamos con Obsidian, ¿verdad? Indiana Jones va a ser el final, tío. Está clarísimo. ¡Oh! Vale. Danos fecha. Danos fecha. Si nos das una fecha, yo juego desde ya al Hellblade 1. Nunca lo he jugado, pero lo he visto en varios gameplays. No sé nada de la historia. Me puedo saber algunos detalles, pero la historia tal como es, ¿no? Pero el 2 se ve bravazo, tío. And the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival.
where we have once again combined Es increíble, se ve. and immersive Es una combinación, with a creo, shorter, de narrative-led experience that focuses A on Plague the things Tale. that we really care about. Me parece así, de tercera persona, sus gráficos son buenos, pero parece que tiene una historia más profunda, más oscura. Senua is back with a new quest. She wants Ella to es, stop ¿no? the Vikings La from letting actriz, her la, village claro, get their la que souls le in pone el Iceland. rostro But a not la, just her quest has a la changed. protagonista. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and Visiones y voices. voces. Me están While the spoileando un humans are poco. still her constant Pero sí sé companions, que se trata de algo she de encounters su new mente. people along the way, Es una some of enfermedad which will psicológica value que her new tiene la perspective, and others who will reject it. propia Senua. Little by Así se little, llama. this settlement became my tribe. Ok, esto es apartado exclusivo, no se vio esto antes, es gameplay. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent Draur. threat that has swept through the Draur, settlements. ¿no es los enemigos que peleamos en God of War? Senua will make new enemies and also new allies who will come to see O se llaman her unique parecidos. perspective as a beacon of hope. And she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. Ok. Ojalá mi PC no reviente. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis. Seeing Psicosis. things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To Vale. bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the Imagino University que of Cambridge, as profesor well de as los people with Cambridge. lived experience of psychosis. Personas que tuvieron episodios de psicosis. Muy importante, Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua Director de to her sonido. limits. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a Me imagino que debe ser increíble ser actriz o actor y trabajar dentro de un estudio de videojuegos. Bring into this fight, like how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very... Y eso es lo que me gusta, brutal. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival. Ella lucha por sobrevivir, exacto. Feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Vale, eso sí se nos presentó en el último avance No, que salió de better than anyone, better than I esta do. entrega. Her instincts are amazing and Creo que fue en doesn't need el... much help from me. On En los The stage, Game our main Awards. focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in game, in costume, on location, everything. Debe ser It's genial, a great sí. experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. Islandia, The sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of Director this de audio. manifests in the voices he hears. Deben haber cuidado el audio como nunca. Las voces que pueda sufrir por la psicosis, alucinaciones auditivas. Binaural audio is perfect for this because through headphones you surround yourself in a three-dimensional space.
In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you and it's a Imagínense poder jugar este videojuego con auriculares 4D, 8D, creo que se llamaba, no recuerdo, para que tú puedas oír lo que tú ves lo que tú escuchas en tu alrededor. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. Wow. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Wow, qué increíble cómo graban, tío, me encanta. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. Dame fecha. Dame fecha. Dame fecha. Dame una fecha y yo lo juego. Si me dices que sale en junio, yo me pongo las pilas con Hellblade 1 y lo traigo al canal, Lo voy a traer al canal. Lo jugué en Game Pass porque, como sabrán, tengo PC. Dame, por favor, dame. She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. 21 de mayo. Nos dieron fecha. Bien. Enero, febrero, marzo, abril, nos faltan 3 meses, casi 4, 21 de mayo de 2024. Bien, bien, vamos bien. Con About, ojito, ¿qué pasó aquí? Aguarden el lobby, ver el lobby. Nos van a dar otro anuncio, ¿verdad? Se sabía que iba a haber una sorpresa. ¿Pero de qué? Square Enix. Esa es la primera sorpresa de este evento, porque no se tenía anunciado nada de Square Enix. Al igual como lo fue la vez pasada con Hi-Fi Rush, que salía el juego día 1, Square Enix nos tiene una sorpresa. Pero depende de qué género es. Ok. The Visions of Mana. ¿Este juego estaba anunciado? Estoy perdido, 15 años. Como Final Fantasy Adventure en 1991. Estoy perdido, la verdad, No conozco este título, no conozco si hubo predecesoras de... Al parecer sí. Pero bueno, no es mi tipo de juego, la verdad. Soy más de juegos First Party, creo, ¿no? De modo historia, no soy tanto de RPG o online. Se ve bien, Se ve un juego como... Un juego que podría llegar también a Nintendo Switch. Vamos a ser sinceros. Sí, sería un juego muy, pero muy factible si sale una Nintendo Switch, Ojo que también existe eso de que los juegos de Xbox van a salir en Nintendo Switch.
Y sería genial que pueda ser recíproco, ¿no? Que Nintendo Switch también pueda meter sus juegos al Game Pass. ¿Quién sabe? I'm Koichi Shi from Grabs. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox. De la Mana Series. O sea, sí, es una saga de Mana. 中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性から¿Qué mono? 完成イメージまでを ¿Qué es un ratón? する立場でプロジェクト ¿Ese hongo parece sacado de Mario Bros? Los efectos y las animaciones se ven increíbles. Y tienen tipo un dibujo de Doraemon. No sé si habrán visto esa serie de anime. Me recuerda mucho, la verdad. それらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく No son solo pequeños adorables, también aterradores en sus diseños. バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。Los Pickles, oh, 陸 hostia. 上猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上で、ヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た Qué bonito dibujan, tío. 古代エジプト史 Libro の de, アヌビス eso の parece ser un libro de arte. Bueno, los primeros bosquejos, が ¿no? 浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。 El borrador del diseño. Qué bonito que tus dibujos cobren vida. 足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中での見え方も考え Pero bueno, 調整を重ねて la verdad, ¿para qué mentirles? Es un juego que nunca lo voy a tocar, nunca lo voy a jugar. No es de mi interés, la verdad, pero se agradece. Se agradece. Una cosa puede ser mi opinión, una cosa puede ser mis gustos, pero yo sé que miles y miles de usuarios que están viendo este directo les va a interesar muchísimo este juego. BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。100 canciones en 新たな total. 試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。Oh, pero ¿por qué le pegas al mono? No es un mono, es un perro, ¿no? O un gato, un ratón. ¿Qué mierda? Ojito. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。Al tener un anuncio extra de los 3 que ya estaban, de los 4, perdón, que se tenían que mostrar, se va a extender un poco más el directo, 本作ならではの特徴として、聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後も様々な情報をお届けしていきます。Bueno, es la primera vez que esta saga llamada Mana se lanza en Xbox, así que está bien. 忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。
Visions Mana, Xbox Series X, S y PC. Pero no sale Game Pass. Ojo, para este 2024. Bien. Bueno, ahora no creo que vayamos por Indiana Jones, ¿verdad? Vamos a ir ahora por Oxide, que es el juego que la verdad no sé nada. Ese sí no sé nada. Y el final va a ser Indiana Jones, a no ser que nos tengan otra sorpresa más. Que muchos dicen que va a haber como que un juego que lancen hoy, como lo fue Hi-Fi Rush, como les mencioné antes, pero no creo. No creo. Lo dudo. Hello, and welcome to Oxide Games. Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Vale. Ara History Untold is the game we've dreamt of making. Ara History. Is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay. Vale, la verdad es que no, tampoco es mi tipo de juego, sería mentirles. Los únicos juegos que me interesa ahora es Senua Saga Hellblade 2 y Indiana Jones, a ver qué tal es, porque bueno, tampoco quiero, o sea, tengo hype sí, pero tampoco es que mis expectativas las tenga a tope, porque sé perfectamente que puede ser una de dos. Hoy en día no se sabe. Puede ser algo que esperaba, algo que no esperaba. Es por eso que... Eso no debía salir, pero al final lo dejaron. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features. Bonito. Rediscovering what made us fall in love with Antes yo recuerdo, no sé si sea un juego de estrategia, creo que sí, un RPG o juego de estrategia, que yo jugaba en Facebook, hasta, les digo, tiempo atrás, cuando iba a la cabina de internet y jugaba mi Dragon City. Muchos conocerán eso, o sea, de la generación de los que hayan nacido en el 2000 o 2001, 2002, habrán jugado Dragon City en Facebook, o Criminal Case, que wow, yo esos juegos los tenía top. Y Guitar Hero, ¿cómo no? Guitar Hero. La verdad no tengo ningún interés por esto, por este título. Ara History, pero sé que para muchos les va a gustar, porque sé que Civilization 5 es un buen juego que a muchos les encanta. Bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices. Yo creo que sí van a anunciar algo más, aparte de Indiana Jones. Hay un espacio chico ahí que creo que sí. ¿Cuánto vamos? Vamos casi 30 minutos de directo, ojo. Vamos casi 30 minutos de directo. ¿Durará 45 tal vez? ¿50? ¿Una hora? No lo creo. No llega a la hora. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might. Scientific advancement. The choice is theirs. In Ara, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements. Disculpe si me quedo callado, pero estoy tratando de entender el juego en sí, tal y como es. Porque como no estoy tan metido en este mundo, pues la verdad no tengo idea. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Había también un juego de The Walking Dead que era así, creo. Que también está en Facebook, si no recuerdo mal. Getting to the outcome or reward of something like an important improvement. No hablo de The Walking Dead Destinies, sino hace mucho tiempo atrás.
Crafting plays out in Aura at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Aura encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn. Ya va a terminar, creo, Many strategy games. Vamos, termine. Lo siento mucho, en serio. Yo sé que toma mucho trabajo por delante hacer todo este juego, pero por favor, ya acaba. This rewards players' ability to navigate uncertainty. Tengo esa ansiedad por saber cómo es. O sea, no se ha mostrado nada de gameplay, solo se ha mostrado un teaser de ¿cuánto? ¿30 segundos? ¿Un minuto? En donde solamente estaban repasando una mesa donde estaban las cosas del protagonista de Indiana Jones. Estaba el mapa, el sombrero, luego salió la música, el logo, y ahí acabó. Fue lo único que hemos tenido de Machine Games, lo único que hemos tenido de Indiana Jones, y eso fue hace 2 años. ¿2 años? ¿Ya pasó tiempo? No creo, hace 2 años creo, ¿no? Creo que fue en el The Game Awards del 2021, en diciembre de 2021. Creo. No, ¿qué hablo? 2022. ¿Qué hablo? 2021 no, sería mucho. 2022. 2023 tendría sentido. Venga ya, todavía también hay un juego de mesa. It gives us that priceless perspective from the people we're making Aura for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just Cougars! I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's... Se anuncian fecha, ya estarían sacando el tercer juego con fecha, Ya sacaron de Senua. Ya sacaron del anterior juego. ¿Por qué se llaman los nombres, tío? No sé qué pasa con mi cabeza. Por Square Enix. Y este sería el tercero. Porque de Above dijeron Fall 2024. Este también va a ser en Fall 2024. Vale, no hay fecha. De momento, pero va a estar en PC y en PC Game Pass. Ojito con ello. Site. Fin. Por fin. ¿O nos van a dar una sorpresa más? ¿Indiana? ¡Oh, una sorpresa! ¡Indiana Jones! Con esta acaba. Vamos a ver qué nos tienes. Machine Games. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Vale. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in bueno, sí, a pesar de que su última película haya sido un fracaso en taquilla. You are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. Oh, Todd Howard. I had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in. ¿En qué época de su vida estamos? And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and
Their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited. Pero danos gameplay, danos algo. Por favor. Let's take our first look at the new Ojito. Indiana Jones game. Ya, vale, vamos. What you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. ¿Ojito? You're wondering if maybe you should have built yourself. Esto es in-game, ¿verdad? Instead of ending up here. Esta cinemática es in-game. And forgotten in the sense of Africa. Wow. Machine Games. Me encanta que su logo sea tipo retro. En colaboración con Lucasfilm. Todd Howard como productor ejecutivo. Va a ser en primera persona. No va a ser una historia en tercera persona, tipo Uncharted con Tomb Raider. Va a ser en primera persona. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs scattered in ¿No? just waiting. Ojo, pero aquí se ve en ahí se vio en tercera persona al activar la trampa. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Wow. Vale. Va a haber partes donde nuestro personaje va a estar en tercera persona. Throughout history, mankind has built sites of great tío. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. I've had run-ins with these guys before. Trust me. Vamos a utilizar mucho la soga. It ain't a walk in the park. Okay then, let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Ese parece un Call of Duty. Ok. Patron of the fallen angels. Protector of the Chukulimani. The Great Circle. Indiana Jones y el Gran Círculo. You have any idea how old that was? Vale, quería gameplay, la verdad. Hemos visto muy poco de gameplay en primera persona, pero no vemos de más. Vamos a seguir viendo. Capaz nos dan más información. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Cada acción parezca propia, tiene sentido. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fist fight. All of these moments are much more intense in first person. Vale, por eso sí que eligieron ese formato. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip, and so for things like cutscenes in environmental. En ciertos entornos podemos verlos. Alejamos la cámara. En tercera persona. Ok. Vale. Indiana Jones and the Great Circle. El Gran Círculo tiene lugar entre una arca perdida y la última cruzada. When the game begins, Indiana is working at Marshall College.
He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Ok. Despego rumbo a Roma. Stop. Need help. Stop. Maybe in Vatican. Stop. Telegram. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of... La verdad, si os soy sincero, pensé que iba a ser en tercera persona, pero me gusta que hayan cogido este tipo de juego porque también lo diferenciaría de otros juegos tipo de aventura como Tomb Raider o Uncharted. Me gusta. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more Ese plano está muy feo, finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, a ver, sigilo. observing enemy patrols and using them to your Como se advantage, esperaba. or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the Artes conceptuales, las pirámides de Egipto, las cumbres de Mada Himalaya. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. A las películas, claro. Creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the Indy films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Gina. When Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Ojo. ¿Va a ser un personaje jugable? No creo. Tiene mucho que perder en esta aventura. And now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined and they need each other in order to get to the bottom of this mystery. Ella es la que apareció. Ok. Let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intense... Se ve muy carón, la verdad. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every Indy adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. Se nota. How you approach any given Vamos a situation is up to utilizar you. mucho, pero muchísimo To sneak el around látigo. an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack Oh. them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use Vale. it as a distraction. Pero no en todas las zonas, me imagino, sino en zonas exclusivas. And yes, you can absolutely use it in combat.
Everything you'd expect. Mujer Maravilla. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and Son are just there opcionales. for the players who want to experience them. Vale. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Oh, you gotta be kidding me. Tienes que seguir corriendo. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle... ¿Cuándo? Este año lo confirmaron. Todd Howard. Ojalá no lo retrasen, tío. Ojalá que no lo retrasen, pero ya dijeron este año. Nos dirán en qué temporada. O solamente Coming Soon 2024. ...2024... Nada de temporada. Xbox Series X, S, PC y Game Pass. Excelente. Y acabó, ¿verdad? O uno más. No lo creo. Y acabó. ¿Qué? Ah, bueno, repaso de lo que hemos visto. Ok. Muchísimas ganas por Senua Hellblade 2 e Indiana Jones, la verdad. Is it animals, children, and game developers? Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Core to the vision of ARA is our philosophy of rule how you want to rule. Stay happy! Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。Los 5 juegos en 2024, Vale. Todos en 2024. Y esperemos que ninguno se retrase. En primer lugar, quiero darle una puntuación a este Developer Direct Xbox 2024, que es el primer directo de Xbox que va de este año 2024. Yo le doy un 8. Nos dieron fecha de lanzamiento de Senua Saga y nos dieron un poquito más de información sobre el desarrollo del juego. Sale en mayo, el 24 de mayo, si no estoy mal. O mejor dicho, vamos a decirlo en mayo de 2024, si lo estoy informando mal. Tenemos Indiana Jones, que de momento solo nos anuncia que va a salir este 2024. Lo más probable es que salga a finales. Imagino que para competir con los grandes juegos a finales de año. Octubre, noviembre y diciembre. Creo que en el último trimestre de 2023 puede salir esta entrega. Y lo demás, pues como lo es ARA, la verdad no lo espero mucho. Creo que no se confirmó fecha de lanzamiento. También al igual como no me recuerdo los otros juegos. Bueno, About
Todavía nos dicen que va a ser en Fall 2024 y en invierno 2024. No se confirma nada si va a salir sí o sí o si se va a retrasar. No se sabe. Hoy en día a veces los estudios sacan los juegos por sacar y no por dar un buen servicio a sus usuarios. Pero esperemos que esto no sea lo contrario. El año pasado fue un año lleno de decepciones. Al igual que muchas entregas muy buenas. Pero fue el año con más decepciones de lo que respecta a videojuegos. Así que esperemos que este año sea algo diferente, algo que cambie, algo que revolucione la industria de los videojuegos. Y bueno, por mi parte ya di mi puntuación, un 8 de 10, yo creo que está muy bien. Esperemos que en los próximos Spences nos dé más información acerca de Indiana Jones, que es lo que más espero. No sé si hablaré sobre un video exclusivamente de Indiana Jones, lo más posible que sí, pero va a tardar, o sea, un día o 2 días a lo mucho en voz en off. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo el directo del día de hoy. Bueno, no estuve en directo, lo estoy grabando, pero fue el directo en sí del Xbox. Pero aún así, no fue un directo como tal, sino fue un video ya editado y grabado por la propia Xbox. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Si ese fue el caso, por favor, déjenme un like, que eso me apoya, eso apoya muchísimo al canal. Suscríbete al canal si es la primera vez que vienes aquí, si te pasas por aquí o si ya llevas tiempo aquí. Dale like, comparte, comenta. ¿Qué te pareció a usted? ¿Qué les pareció a ustedes el evento? Y claro que pueden activar la campanita de notificaciones para que así les llegue un aviso en cuando yo suba un nuevo video al canal, o cuando esté en directo, tal vez, quién sabe, o cuando suba un video al respecto con Indiana Jones. Por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.